el programa de hoy, Papa Francisco pide rezar por las víctimas del huracán Dorian que golpeó las Bahamas. Además tendremos un resumen de la visita apostólica del Santo Padre a Mozambique. Por otro lado, el arzobispo de Los Ángeles pide oraciones por los afectados del barco incendiado en California. Hola amigos, bienvenidos a EWTN Noticias. Soy Isabel Díaz Monsalve y les traemos las noticias de la Iglesia en el mundo. Bienvenidos a su programa, gracias por estar con nosotros. Soy Eddie Rodríguez Moreno. Iniciamos el programa contándoles que durante el reciente vuelo del Papa Francisco a Mozambique, el Santo Padre pidió rezar por las víctimas del huracán Dorian en las Bahamas. Veamos. Durante el vuelo que llevó al Papa Francisco de Roma hacia Maputo, capital de Mozambique, el Santo Padre mostró su cercanía a las víctimas del huracán Dorian en Bahamas, que esta semana provocó numerosas muertes y más de 60.000 damnificados. En ese sentido, luego de concluir su tradicional saludo a los periodistas que comparten con él el largo viaje apostólico hacia el sur africano, el pontífice quiso recordar a las víctimas del desastre y señaló que es lamentable que estas personas de un momento a otro lo pierdan todo, incluso la vida. Por ello hizo una petición a todos los presentes en el vuelo de hacer cada uno en su corazón una oración por quienes están sufriendo en este momento. Además, durante el viaje, que duró 10 horas y media, el Papa Francisco envió un telegrama al presidente de Italia, Sergio Mattarella, en el cual señaló que realiza esta visita a Mozambique, Madagascar y Mauricio, movido por el deseo de encontrar a los hermanos en la fe y a los habitantes de aquellas queridas naciones. Por otra parte, cabe destacar que este es el primer viaje apostólico del nuevo director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, quien ya trabajaba en ese departamento desde hace años y que también fue el encargado de la logística de los periodistas del vuelo papal. Todos unámonos a la petición del Papa Francisco de hacer una oración en nuestro corazón por todas las personas que lo han perdido todo, que han perdido incluso la vida en las Bahamas y en la Florida. Sabemos que Gran Bahama, esta isla, tiene el 60% bajo el agua, así que es un desastre muy grande y nuestros hermanos pues necesitan de nuestra colaboración y también de nuestra oración para superar estos momentos tan difíciles. Y el Papa Francisco llegó ayer a la capital de Mozambique para dar inicio a su gira por 3 países africanos. Este es el resumen de su primer día de visita apostólica. Veamos. El Papa Francisco llegó a Maputo, capital de Mozambique, en África, iniciando así su 31º viaje apostólico internacional que se viene realizando del 4 hasta el 10 de septiembre. Durante estos días también recorrerá los países africanos de Madagascar y Mauricio. En su primera visita arribó al Aeropuerto Internacional de Maputo, donde fue recibido por el presidente de Mozambique, Filipe Nyusi, quien estaba junto a su esposa y 2 niños que le entregaron unas flores. Posteriormente, el Santo Padre se dirigió en el papamóvil a la Nunciatura Apostólica. En ese lugar, un grupo de jóvenes y el personal religioso de la representación pontificia le dieron la bienvenida. Al día siguiente, el pontífice sostuvo un encuentro privado con el presidente en el Palacio Presidencial de Maputo y luego dirigió un discurso a las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático. Me siento feliz de estar nuevamente en África y comenzar este viaje apostólico por este país, bendecido con belleza natural y gran riqueza cultural que brinda la alegría de vivir a su gente y la esperanza de un futuro mejor. En su alocución, el Papa expresó unas palabras a los afectados por los ciclones Idai y Kenneth, que en los meses de marzo y abril devastaron amplias áreas del país africano. Por otro lado, el Santo Padre reflexionó sobre la paz y recordó que Mozambique es un país que sufrió una larga guerra civil desde 1977, poco después de su independencia, y que duró hasta 1992. Es mi oración que, en este tiempo que pasaré con ustedes, yo también, en comunión con mis hermanos obispos y la Iglesia Católica que peregrina en esta tierra,
pueda ayudar a que la paz, la reconciliación y la esperanza reine definitivamente en medio de ustedes. Reinen definitivamente entre vos. Más adelante, el pontífice participó en un encuentro interreligioso con los jóvenes y por la tarde se reunió con obispos, sacerdotes, miembros de la vida consagrada y catequistas en la Catedral de la Inmaculada Concepción, concluyendo así su primer día de visita apostólica por Mozambique. Ahora nos enlazamos con nuestra corresponsal en Roma, Mercedes de la Torre Cuéllar, quien tiene una entrevista con Monseñor Daltoso, presidente internacional de las Obras Misionales Pontificias. Adelante, Mercedes. Y nos encontramos hoy desde el Palazzo de Propaganda Fide en Roma con Monseñor Gianpietro Daltoso, secretario adjunto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos y también presidente internacional de las Obras Misionales Pontificias. Muchas gracias, Monseñor Daltoso, por esta entrevista para WTN Noticias. Gracias a vosotros por invitarme. Y con ocasión del viaje del Papa Francisco a África, a estos tres países, sí, ¿qué le gustaría destacar sobre la misión que la Iglesia Católica ha hecho en países de misión como es América Latina, África, Asia? Sí. Yo siempre me quedo muy impresionado cuando encuentro, por ejemplo, sacerdotes que vienen de África, ¿no? Porque allí se ve, son el fruto de tantos misioneros que han salido de Europa y de América para evangelizar en estos lugares. Y hoy vemos el fruto de tanto trabajo y tengo también decir de tanto sacrificio y de muchos que son muertos también muy jóvenes para evangelizar, para llevar el evangelio en estos rincones del mundo. Pero también quiero destacar el hecho que el Papa se vaya a África, que no es la primera vez. El Papa mismo es un misionero y se va a África. Decía Benedicto XVI que el África es el pulmón espiritual de la humanidad. Y ahí, a este pulmón, el Papa se va otra vez para llevar otra vez el mensaje del Evangelio. Eso sirve también para nosotros, que empezamos un poco más a dar atención a este gran continente, donde se juega por muchas razones el futuro de la Iglesia. Muchas gracias, Monseñor Gianpietro Daltoso. NWTN Noticias informó para ustedes desde el Palacio de Propaganda Fide aquí en Roma. Mercedes de la Torre Cuéllar, hasta la próxima. Muchas gracias, Mercedes, por la información. Realmente este viaje del Papa Francisco pues muestra justamente el esfuerzo de tantas personas, de tantos misioneros que han ido a evangelizar en el África y que ahora da frutos. El que Benedicto XVI ya llamara el pulmón espiritual del mundo al África, y el poder ver los resultados ahora, las vocaciones que surgen de este continente, es una gran alegría, y para nosotros también es una gran alegría el poder pues seguir los pasos del Papa Francisco en este viaje y conocer más de cerca, pues a través de la televisión, a través de EWTN, a través de las noticias, a través de toda la información que nos llega de ese viaje del Papa, conocer toda la espiritualidad y lo que vive este pueblo. San Juan Pablo II decía que África sorprenderá al mundo. Pues a mí ya me ha sorprendido y me sigue sorprendiendo una y otra vez pensar que en África, para los fieles católicos, evangelizar es una prioridad. De modo que se van 3 años a formarse como catequistas, dejan todo para poder luego ser catequistas en sus comunidades, o también con ese mismo espíritu de los misioneros que les llevaron la fe. Han aprendido que ser católico significa llevar la fe también a los demás. Verdaderamente, qué importantes lecciones nos dan a nosotros sobre nuestras prioridades. ¿Son verdaderamente evangelizar y compartir nuestra fe? ¿Haríamos eso? ¿Dejaríamos todo por 3 años para formarnos, para poder compartir mejor nuestra fe? Verdaderamente, África nos sorprende con la obra del Espíritu Santo correspondida en la vida de nuestros hermanos africanos. En otras noticias, el arzobispo de Los Ángeles, Monseñor Gómez, pidió oraciones por las víctimas del barco que se incendió frente a las costas de California. El arzobispo de Los Ángeles, en Estados Unidos, Monseñor José Gómez, pidió a los fieles unirse en oración por las decenas de víctimas que dejó el incendio de un barco de excursiones el pasado lunes 2 de septiembre frente a las costas de California. La embarcación de excursión de buceo Concepción partió del puerto de Santa Bárbara con 39 personas a bordo para un recorrido por las islas cercanas.
Sin embargo, alrededor de las 3:30 de la mañana del lunes, la nave comenzó a incendiarse cerca de la costa norte de la isla de Santa Cruz. De acuerdo a las autoridades, no hay indicios de que algún tripulante que se encontraba debajo de la cubierta pudiera escapar cuando estalló el fuego. Así lo anunció el sheriff del condado de Santa Bárbara, Bill Brown. Parece que las personas que estaban debajo de la cubierta estuvieron atrapadas sin poder salir de la embarcación, y eso fue lo que sucedió. Había una escalera para bajar y subir por la entrada principal, y había una escotilla de escape, y parece que ambas salidas fueron bloqueadas por el fuego. Según la Guardia Costera, 5 miembros de la tripulación lograron abandonar el barco y se refugiaron en un bote inflable hasta ser rescatados por otra embarcación. Estos sobrevivientes declararon por escrito ante las autoridades y se espera que la investigación del caso continúe. Ante este trágico evento, Monseñor Gómez hizo un llamado a rezar por aquellos que perdieron sus vidas. Asimismo, el prelado pidió a la Virgen que esté cerca de sus familiares y les brinde consuelo en estos momentos de dolor. Importante la lección que nos da San Pablo de alegrarnos con los que se alegran y también poder estar tristes con los que están en la tristeza, poder compartir esa pena y llenarla de oración, de presencia de Dios para todas las personas que lamentablemente han sido afectadas por esa tragedia. Cambiamos el tono de la información para contarles que los obispos católicos de Cuba agradecieron al Papa Francisco por anunciar que en el consistorio del 5 de octubre creará cardenal al arzobispo de La Habana, Monseñor Juan de la Caridad García Rodríguez. Luego de anunciarse que en el consistorio del 5 de octubre el Papa Francisco creará cardenal al arzobispo de La Habana, Monseñor Juan de la Caridad García Rodríguez, la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba agradeció al Santo Padre por este gesto que ha tenido con la Iglesia en este país. A través de un comunicado, los prelados destacaron la entrega de Monseñor García, quien ingresó a la conferencia episcopal el 7 de junio de 1997 con su ordenación como obispo auxiliar de Camagüey y posteriormente como arzobispo, hasta que en el 2016 el pontífice lo nombrara arzobispo de La Habana. En el documento, los obispos recordaron que en sus 22 años como obispo, el futuro cardenal fue presidente en la Quinta Asamblea General del Episcopado de América Latina y el Caribe, celebrada en Aparecida en mayo de 2007. Por otro lado, los prelados también informaron que la Iglesia en Cuba se prepara para celebrar este 8 de septiembre una nueva fiesta de la Virgen de la Caridad y pidieron que la Madre de Dios bendiga a Monseñor Juan de la Caridad en este nuevo servicio a la Iglesia. Cabe señalar que de los 13 nuevos cardenales, 10 son electores en un futuro cónclave. Los otros 3 purpurados integrarán el colegio cardenalicio, pero no serían electores por haber superado el límite de edad de 80 años. Amigos, vamos rápidamente a unos anuncios, pero en el siguiente bloque, administrador apostólico de Hong Kong se pronuncia ante violentas protestas por polémico proyecto de ley de extradición. Y en Perú aperturan causa para la beatificación y canonización de religiosa que fundó una comunidad franciscana. Ya regresamos con más noticias de la Iglesia en el mundo. Seguimos con más información y ahora nos vamos hasta Hong Kong, donde el administrador apostólico se pronunció ante las violentas protestas por polémico proyecto de ley de extradición. El administrador apostólico de Hong Kong, Cardenal John Tong, pidió al gobierno autónomo de dicha región que elimine por completo una polémica ley que permitiría al gobierno chino extraditar a presuntos delincuentes de Hong Kong para ser juzgados en China continental. Y es que en los últimos meses el territorio autónomo de Hong Kong fue sacudido por masivas protestas que involucraron a millones de personas que se oponen a la medida. Las manifestaciones se iniciaron como respuesta al proyecto de ley de extradición presentado en febrero por el gobierno autónomo de Hong Kong de la ejecutiva Carrie Lam. Ante esto, los manifestantes se opusieron vehementemente, desencadenando diversas protestas masivas desde junio de este año. En medio de la crisis, la jefa del gobierno autónomo de Hong Kong anunció la retirada definitiva del polémico proyecto de ley, convirtiéndose en la primera vez en que el gobierno autónomo accede a alguna de las exigencias
de un grupo de manifestantes. Ahora la principal petición del pueblo es la creación de una comisión independiente que investigue el comportamiento que tuvo la policía durante las protestas, ya que muchos denunciaron brutalidad policial con algunos hechos de agresión sexual por parte de agentes del orden. Como se sabe, Hong Kong tiene total libertad de culto y evangelización, mientras que en China continental hay una larga historia de persecución para los cristianos que defienden clandestinamente su fe por el excesivo control del gobierno. Por otro lado, en Argentina, la Iglesia pidió al gobierno de Mauricio Macri que declare al país en emergencia alimentaria y nutricional. Cáritas Argentina se sumó a la solicitud realizada por la Comisión Episcopal y Pastoral Social para que el Estado declare en emergencia alimentaria y nutricional a todo el país ante el severo aumento de la indigencia, la pobreza, la desocupación y el aumento indiscriminado del precio de los alimentos de la canasta básica, que según indicaron afecta principalmente a los pequeños. En ese sentido, la comisión solicitó al gobierno que se dispongan las medidas necesarias para oficializar esta situación y se puedan llevar a cabo soluciones, como por ejemplo, implementar con urgencia una canasta básica de primera infancia con productos esenciales que puedan ser distribuidos gratuitamente y a costo subsidiado para así garantizar la seguridad alimentaria, nutricional y la salud de niñas y niños, además de asegurar la entrega de medicamentos, productos lácteos, pañales, entre otros. Asimismo, la Iglesia Argentina propone que el Estado aumente el presupuesto destinado a los comedores y a las huertas escolares, comunitarias y familiares para garantizar la equidad y la calidad federal de los servicios. No obstante, el presidente de Cáritas, Monseñor Carlos Tisera, manifestó que la ayuda alimentaria del gobierno no es suficiente para paliar las deficiencias de este tiempo. Por tal motivo, afirmó que Cáritas ha puesto a disposición de la comunidad sus recursos humanos y materiales para que pueda llegar más ayuda a través de sus comedores y equipos de voluntarios. Una lamentable situación la que vive Argentina por estos días, en donde se ha agudizado esta crisis económica a raíz de las elecciones primarias, donde hubo una contundente victoria del peronismo. Ante esto, la Iglesia no se puede quedar callada, tiene que actuar, porque la crisis económica afecta directamente el bolsillo de cada uno de los ciudadanos y las personas más necesitadas, los niños sobre todo, que es lo que la Iglesia está pidiendo al Estado, que los niños sí puedan contar con los alimentos necesarios para poder crecer saludables, con las medicinas que tanto necesitan. Así que la Iglesia ante eso actúa, porque a través de Cáritas y de todas las instituciones despliegan el trabajo, despliegan todos los organismos posibles para ayudar a las personas, pero ven que es necesario que el gobierno pueda actuar y dar a las personas lo que tanto necesitan: alimentos, pañales, víveres necesarios y fundamentales. Se tiene que condenar la corrupción que ha llevado a un país tan rico en principio en recursos naturales y en tanto talento humano a esa situación de miseria que sufren los más débiles. Pero no es suficiente condenar esa corrupción, tenemos que poner de nuestra parte para remediar. No basta con maldecir la oscuridad, como dice el dicho, hay que iluminar luces, y la luz es la caridad que se expresa en obras concretas de ayuda a las personas que lo necesitan. Pasamos a otras noticias y les contamos que en el marco del Día Nacional del Migrante, diversas iglesias católicas en Chile y Argentina celebraron esta conmemoración con alegría y esperanza. A inicios del mes de septiembre, las iglesias en Chile y Argentina festejaron el Día Nacional del Migrante para agradecer el aporte cultural de las personas que llegan del exterior y rezar para que se concreten los 4 verbos propuestos por el Papa Francisco para esta realidad: acoger, promover, proteger e integrar. En las misas, varios grupos de inmigrantes vistieron sus trajes típicos y presentaron, entre otras cosas, las imágenes de los santos y advocaciones marianas de sus países de origen, como también sus banderas. Asimismo, en los templos de Chile se realizó una colecta nacional para apoyar las labores de acogida, promoción y asesoría hacia los inmigrantes que realiza el Instituto Católico Chileno de Migración. Precisamente en la parroquia latinoamericana de Santiago, el obispo auxiliar de la zona, Monseñor Alberto Lorenzelli, celebró una misa y exhortó a tener un corazón capaz de reconocer a Cristo en el hermano, pero también pidió a los inmigrantes que aporten en el país que los acoge sin perder su identidad.
Lo propio hizo la Arquidiócesis chilena de La Serena con una misa presidida por el padre Alex Pizarro en la Catedral de la ciudad. Allí, el director de la Pastoral Social Cáritas La Serena, Patricio Alegre, invitó a los presentes a tener un encuentro entre hermanos con distintas historias y distintas tradiciones, pero con un origen en común: Dios Padre. Por supuesto que el migrante tiene mucho que compartir y parte de esa experiencia de ser extranjero en tierra extranjera, o sea, de que no tenemos acá, en este mundo, una ciudad permanente y por lo tanto volver a Dios con todo el corazón y de esa conversión, dar ese tesoro de conversión a los demás. No pensemos que el sentido de nuestra vida es simplemente mejorar nuestra condición económica, es mejorar como cristianos para poder ser luz del mundo y eso es algo que el migrante puede llegar a valorar mucho justamente porque se da cuenta que está desarraigado de su tierra, pero se puede arraigar entonces más profundamente en el Señor y brindar ese servicio de su conversión a la comunidad a la que ha emigrado. Ahora les contamos que Monseñor Óscar Aparicio, arzobispo de Cochabamba, animó a celebrar como iglesia el mes misionero extraordinario que fue convocado por el Papa Francisco para octubre de 2019. A raíz del llamado que hizo el Papa Francisco para celebrar en octubre de este año un mes misionero extraordinario en todo el mundo, Monseñor Óscar Aparicio, arzobispo de Cochabamba en Bolivia, animó a los fieles a renovar aquello que es propio de cada bautizado, el ser misioneros por naturaleza. Queremos profundizar lo que Él mismo nos invita, siendo bautizados, enviados para anunciar esta buena noticia, siendo constructores del reino de Dios también en esta iglesia local. El prelado también afirmó que ser misioneros es ser un discípulo enviado. Además, agregó que en la Arquidiócesis de Cochabamba se viven aspectos de servicio, desde la labor que hacen junto a Aparecida, con proyectos y planes pastorales para trabajar en la iglesia. Todo lo que son nuestros proyectos, nuestros planes pastorales van en torno a esta situación también misionera, porque como he dicho antes, es propio de nuestra naturaleza como iglesia. En ese sentido, Monseñor Óscar Aparicio señaló que se necesita tener una comunión con la Iglesia Universal, la Iglesia de Bolivia y con la Iglesia Latinoamericana para anunciar juntos el Evangelio en medio de la sociedad. Finalmente, el arzobispo de Cochabamba informó que la Iglesia en Bolivia se encuentra desarrollando diversos programas y seguirán acogiendo la invitación de ser misioneros. Y en otras informaciones, hace unos días en el Perú se abrió el proceso para la beatificación y canonización de la Madre Clara del Corazón de María, quien es sierva de Dios de la Congregación de las Religiosas Franciscanas de la Inmaculada Concepción. Conozcamos un poco de su vida y obra. Una mujer con fortaleza y caridad admirable, que amaba la Eucaristía y sabía que María era el camino para acercarnos a Cristo. Así era la Madre Clara del Corazón de María, sierva de Dios de la Congregación de Religiosas Franciscanas de la Inmaculada Concepción, y a quien hace poco se le aperturó en el Perú el proceso para su beatificación y canonización, según nos contó la hermana Irma Etken, vicepostuladora de esta causa. La congregación, ya después de varias investigaciones que fue haciendo anteriormente a mi persona, es que decide, porque es un modelo de vida de una mujer limeña, peruana, con todas las dificultades que tuvo, sacar adelante esa congregación. María Josefa Camila del Carmen Álvarez Salas, como era el nombre con que fue bautizada la Madre Clara, nació en Lima en 1860. Durante su formación religiosa e intelectual, tuvo el deseo de consagrarse a Dios y al servicio de la educación de la mujer. Es por ello que se graduó como profesora de instrucción primaria de tercer grado, que era el título máximo de aquella época para una joven, y así ayudó a muchas señoritas que sufrían maltrato, que estaban en las cárceles o que habían tenido tachas morales. A pesar de todos los reclamos que ellas hacían porque estaban dando educación gratuita sin grabar nada al Estado, ella tranquilamente les dice a las jóvenes: hemos dejado la casa, pero aquí tengo otro local y les voy a construir otros salones mucho mejores para que puedan seguirse educando y contribuir a la regeneración de la sociedad, empezando esta por la educación de la mujer.
La Congregación de Religiosas Franciscanas de la Inmaculada Concepción se creó en Lima en 1883 por una promesa que hizo su fundador, el fraile franciscano Alfonso María de la Cruz Sardinas, mientras estaba enfermo. El Señor le concedió la gracia de continuar con vida y así, junto con la Madre Clara, hicieron esta gran obra para la educación de las mujeres pobres. Ya hemos celebrado también 25 años de presencia educativa y congregacional de nuestro carisma, de nuestra espiritualidad en Colombia y acabamos, hace unos 2 o 3 años y acabamos de celebrar los 25 años de presencia franciscana de la Inmaculada Concepción en Roma. Según contó la hermana Irma Etquén, el suceso que sería candidato para milagro, por intercesión de la Madre Clara, es el de un joven que fue atropellado por un camión mientras iba en motocicleta, pero que después de un tiempo, milagrosamente, quedó ileso gracias a las oraciones de intercesión que se hicieron a esta sierva de Dios. Yo estoy convencida de que en el interrogatorio de los testigos que inicia saldrán el rezo de gracias y favores que Dios ha concedido por intercesión de Madre Clara a sus devotos. Cabe señalar que los restos de la Madre Clara están en la Casa General de su comunidad desde 1982 y hasta la fecha, las religiosas franciscanas de la Inmaculada Concepción cuentan con 35 comunidades bajo su seno y los frutos de la labor evangelizadora que realizan se encuentran en Perú, Colombia e Italia. La historia de esta sierva de Dios nos recuerda que el camino es Jesucristo y cuando avanzamos en ese camino nos convertimos con nuestra vida también en un camino para los demás, en el gran camino de la salvación que es Jesucristo. Un gran testimonial de esta madre que trabajó justamente por las mujeres más pobres y se enfocó en la educación de estas mujeres, una visionaria y esperamos que el Perú pueda exportar más santos, que se convierta en calidad de exportación. Tú que eres peruano, Eddie, qué alegría, en verdad, para todo este pueblo el poder contar con personas que den este testimonio de confianza en el Señor y de trabajo por Él. Animados por esta gran nube de testigos, como dice la carta a los Hebreos, avancemos dando el buen testimonio de la fe. Hemos llegado al final de nuestro programa, amigos. Gracias por haber estado con nosotros en EWTN Noticias. Saben que nos encuentran en las redes sociales. Hasta pronto.